Sean ustedes bienvenidos a nuestro Python Study Group orientado a objetos. El día de hoy tenemos lo que sería la sesión número 5, herencia y reutilización de objetos. Antes de empezar, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro proyecto en Visual Studio Code. Lo vamos a abrir con el comando code seguido de la carpeta que estamos utilizando en nuestra sesión. Recuerden crear una carpeta con el nombre sesión 05, que es donde vamos a trabajar los ejemplos del día de hoy. Y al finalizar la sesión, suban los cambios al repositorio en un commit. Empecemos. Lo primero que vamos a hacer es abrirnos nuestro proyecto del Study Group y nos vamos a crear la carpeta sesión 05. Pueden hacerlo tanto por la interfaz o por la terminal. Yo recomiendo bastante trabajar con la terminal para perderle el miedo y ver las facilidades que tiene. Mientras yo voy abriendo el proyecto, también les voy a compartir el enlace al live share de la sesión, donde ustedes podrán ingresar y poder ver el contenido que vamos avanzando. Ahí está. Y ya les pasé el enlace donde pueden irse uniendo al live share. Y bueno, podemos comenzar. Primero vamos a ver la herencia. ¿Qué es la herencia? La herencia es la transmisión de las características de los progenitores hacia sus descendientes. Ese es el significado de la herencia. Transferir características de los padres hacia sus hijos. Ese es el significado de herencia. La herencia es un concepto fundamental en la programación orientada a objetos. Permite crear clases basadas en otras clases ya existentes, heredando tanto sus atributos y sus métodos. La herencia es el tercer principio fundamental de la programación orientada a objetos. Ya habíamos visto la abstracción, ya vimos el encapsulamiento y hoy tenemos el tercer principio fundamental, que es la herencia. Entre los beneficios de la herencia, primero tenemos lo que es la reutilización de código. Al heredar atributos y métodos de una clase base, se evita la duplicidad de código y se promueve la reutilización. Supongamos que tenemos este ejemplo. Tenemos una clase animal que tiene dos atributos, edad y color. Los animales, como tal, le van a heredar a las otras clases, a sus clases hija. La clase padre le hereda a sus clases hijas, que van a ser la clase perro y la clase gato. También le van a heredar el atributo de la edad y del color. Entonces, aquí ya se está reutilizando. No tengo que volver a escribir lo que sería el atributo edad ni el atributo color, porque tanto el perro como el gato lo están heredando de la clase padre, que sería animal. Entonces, con eso nosotros tenemos la reutilización de código, lo que nos ayuda a hacer clases más pequeñas pero más concisas. Luego tenemos la jerarquía de clases. La jerarquía de clases permite organizar las clases en una jerarquía, facilitando la comprensión y el mantenimiento del código. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, tenemos un ratito, por favor. Ya, ahora sí. Tenemos la clase animal. La clase animal hereda al perro y al gato. Y ahora, como se habla de una jerarquía, nosotros podemos entender que tenemos la clase padre, que tiene sus dos hijos, perro y gato. Y estos a su vez van a tener otras clases. La clase perro va a heredar, digamos, en razas. Vamos a tener, por ejemplo, la clase bulldog y la clase poodle. Lo mismo sucede con los gatos. En los gatos podemos tener los gatos siameses y los gatos persas, que cada uno va a tener sus propias características que los distinguen de los demás. Entonces, es así lo que nos permite la herencia, es crear una jerarquía de clases. Y así nosotros podemos llegar a crear árboles súper complejos de relaciones. Aquí tenemos el ejemplo sencillo, que es animal, perro, animal, gato, y las diferentes razas de perros. Entonces, este es otro beneficio que nosotros tenemos de la herencia. Pasemos al siguiente, la mantenibilidad. La mantenibilidad nos dice que al modificar la clase padre, los cambios se propagan automáticamente a las clases hijas, lo que facilita el mantenimiento del código.
¿Qué sucede? El código es como cuando nosotros tenemos un programa, es como un organismo vivo. Tiene que crecer, tiene que cambiar, tiene que evolucionar hacia algo mejor. Entonces, nosotros vamos añadiendo nuevas características, nuevas funcionalidades a lo que hacemos. Aquí, por ejemplo, tenemos la clase animal. Inicialmente teníamos dos atributos, edad y color. Luego teníamos dos clases hijas, que es perro y gato, que también tenían sus atributos edad y color, que lo han heredado. Ahora el código está evolucionando, nuestro pequeño software está creciendo, por lo cual se está agregando un nuevo atributo al animal. Ahora necesitamos almacenar su alimentación. Necesitamos almacenar esta alimentación, por lo cual no lo voy a agregar al perro y no lo voy a agregar al gato, porque ambos lo necesitan. Por lo tanto, lo vamos a agregar en la clase padre y este automáticamente lo va a heredar a las clases hijas cuando el software esté en funcionamiento. Entonces, eso nos ayuda con la mantenibilidad y nos ayuda a hacer un producto mucho más sólido y más mantenible en el tiempo. Entonces, estos son los beneficios principales que nosotros tenemos en la herencia y es por eso que se utiliza bastante hoy en día. La anterior sesión vimos lo que era el encapsulamiento con los niveles de acceso. La herencia y los niveles de acceso están muy relacionados, están intrínsecamente relacionados, por lo que tenemos lo siguiente. ¿Se acuerdan del nivel de acceso público? Que nos decía que se podía acceder desde cualquier parte. Pues cuando nosotros heredamos atributos y métodos públicos, estos sí se heredan. Si el padre tiene atributos y métodos públicos, estos van a ser heredados a sus hijos. Y también van a ser accesibles desde fuera de la clase. ¿Eso qué quiere decir? Que si sus atributos y métodos son públicos, sus hijos también van a tener los mismos atributos y métodos públicos. Por lo tanto, ha heredado completamente los atributos y los métodos. Luego tenemos el nivel de acceso protegido. En el nivel de acceso protegido, habíamos quedado que no es accesible desde afuera, pero se puede heredar a las clases hijas, y eso se cumple correctamente. Tanto atributos y como métodos se van a heredar del padre, pero estos no van a ser accesibles desde fuera de las clases. Entonces, ¿esto qué significa? Que si yo tengo mi clase padre con atributos privados, o mejor dicho, protegidos, estos pueden pasar a mis hijos, pero no pueden acceder desde afuera. Siguen siendo protegidos. Es como el ADN. Nuestro ADN nosotros le pasamos a nuestros hijos, pero no puede venir un externo y sacar de nuestros hijos su ADN de manera fácil. Entonces, por eso es protegido. Y por último tenemos el nivel privado. En el nivel privado, los atributos y métodos no se heredan y no son accesibles desde fuera de la clase. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nuestra clase padre tiene atributos privados, estos no van a pasar a sus hijos, porque hay atributos que no necesitan pasar a los hijos, que son exclusivamente de la clase padre, y estos no van a ser accesibles y tampoco van a ser pasado a las clases hijas. Entonces, como ven, así se relacionan los diferentes niveles. Ahora, cuando se trata de niveles privados y protegidos, se recomienda utilizar el acceso mediante getters y setters. Entonces, utilizando ambos, podemos nosotros acceder a lo que son atributos privados, atributos protegidos, a métodos privados y a métodos protegidos. Eso ya lo habíamos visto en el otro principio de la programación, el encapsulamiento. Como ven, los pilares empiezan a entrelazarse entre ellos, tanto desde la abstracción para obtener nuestros análisis, al encapsulamiento para asegurarnos que los atributos estén en los niveles correctos de acceso, y ahora en la herencia, que las clases padres y las clases hijas relacionadas tengan una correcta cohesión en cuanto al manejo de los niveles de acceso y la información de nuestros atributos. Entonces, con todo esto nosotros tenemos que utilizar getters y setters. Ahora, cuando vamos a hacer un diagrama de clases,
La herencia se representa en un diagrama con una flecha. Ahí está. Con una flecha abierta que apunta desde la clase hija hacia la clase padre. Entonces, ahora vamos a aprender a ver cómo se ve en un diagrama, porque muchas veces lo vamos a diagramar en papel, no siempre lo vamos a hacer a través de Mermaid o algo, y es bueno conocer cómo se representa en un diagrama. En el diagrama nosotros tenemos la clase padre, que es animal. Animal tiene dos atributos protegidos. Estos atributos protegidos son la edad y el color. Ahora definimos las otras clases. Tenemos la clase perro y la clase gato. Como perro y gato van a ser heredadas de la clase padre animal, las relacionamos con una flecha. Aquí está la flechita. Entonces con esto tenemos la flecha que apunta desde la clase hija hacia la clase padre. Con eso nosotros le estamos diciendo al diagrama, tú eres hija de la clase padre. Y con esto tenemos la relación. Así sabemos entonces que el perro desciende del animal y el gato también hereda del animal. En Mermaid, ahora, ¿cómo lo representamos? ¿Cómo hacemos que Mermaid nos grafique las flechitas directamente? Hasta el momento solo habíamos hecho clases así sueltas de un solo cuadro. Ahora, ¿cómo las relacionamos con la flecha de la herencia? En Mermaid, la herencia se representa con la siguiente sintaxis. Como ven, se dibuja con caracteres la flecha y cumple el mismo patrón. Tenemos la clase hija y tenemos dibujada una flecha que son dos guiones, un pipe o una barra vertical y el símbolo de menor. Entonces tenemos ahí la relación. Como ven, se dibuja tal cual una flecha. Tenemos que la clase animal hereda a la clase perro. O mejor dicho de otra manera, la clase perro es hija de la clase animal. Y ahí está la flecha que apunta en dirección a la clase padre. Animal es la clase padre y el perro es la clase hija. Entonces tenemos nosotros en Mermaid lo siguiente. Tenemos definido la clase animal, que está ahí, tiene sus dos atributos protegidos. Luego tenemos la clase perro, que va a tener un método público, que es ladrar. Luego tenemos la clase gato, que tiene un método público, que es maullar. ¿Y cómo hacemos la relación? La relación lo ponemos fuera de las clases, como ven. Esto se encuentra fuera. Y ahí tenemos la relación. Perro relacionado con animal, con la flecha apuntando de la clase hija a la clase padre. Lo mismo sucede con el gato. La flecha va a apuntar de la clase gato, que es la clase hija, hacia la clase animal, que es la clase padre. Entonces, con esta sintaxis, Mermaid ya sabe que está haciendo una relación, por lo tanto, vamos a tener el diagrama que hemos visto acá. Y Mermaid nos lo va a dibujar la flechita al momento de renderizar el diagrama. Ahora vamos a ver lo que es la herencia en Python. Ya vimos qué es la herencia, cómo se representa y ahora cómo se programa. La herencia se define colocando entre paréntesis el nombre de la clase padre después del nombre de la clase hija. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos una clase animal que tiene un constructor. Ahí está. Sencillo, se entiende. Clase animal y el constructor tiene dos parámetros que son edad y color y la clase tiene dos atributos, edad y color. Ahora vamos a definir la clase perro. La clase perro, como dice, hereda de animal. Por lo tanto, seguido del nombre de la clase perro, entre paréntesis, se va a poner la clase de la cual desciende, la clase padre, que en este caso sería animal. Y dentro de la clase perro vamos a tener el método que va a ser ladrar. Lo mismo sucede con el gato. La clase gato va a heredar de animal, por lo que entre paréntesis, después del nombre de la clase gato, va a ir el nombre de la clase padre a la que pertenece. Entonces con esto estamos diciendo que perro es hijo de la clase animal y la clase gato es hija
de la clase animal. Como ven, tiene también su método maullar y con eso queda representado en Python la herencia. Y es así como nosotros lo representamos. En esta parte nosotros le indicamos de quién desciende. Ahora, los atributos de animal se heredan en perro y en gato. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros en este ejemplo? Aquí tenemos la definición de las clases. Clase animal, clase perro, clase gato. Perro hereda de animal, gato hereda de animal. Y cuando lo utilizamos, nosotros lo vamos a definir con el constructor del padre, porque el constructor del padre nos dice que necesita la edad y el color. Entonces, si nosotros definimos nuestra instancia perro, va a utilizar aquí el constructor del padre. Entonces tenemos Fido, que va a ser igual a un perro con una edad de 5 y va a ser de color marrón. Si nosotros imprimimos los atributos, vamos a ver que Fido tiene edad y color, y también puede utilizar su método propio que es ladrar. Lo mismo sucede con el Michi. Tenemos la clase gato. Vamos a instanciar un gato con una edad de 3 y de color blanco. Esta va a ser la variable Michi. Entonces la variable Michi es una instancia de la clase gato que tiene 3 años y un color blanco. Del mismo modo nosotros podemos acceder a los atributos y también utilizar su método propio, que es maullar. Entonces de esa manera nosotros tenemos un perro que es marrón con 5 años y un gato que es blanco y de 3 años. Entonces es así como nosotros podemos implementar la herencia. Ahora vamos con el primer ejemplo para la sesión del día de hoy. Nos vamos a crear los archivos que sería su.py y en este caso también es su.markdown en la carpeta sesión 05. Ahí les estoy aceptando para que vayan ingresando y nos vamos a crear los archivos. Vamos a crearnos nuevo archivo que va a ser su.markdown y el archivo su.py. En estos archivos vamos a trabajar el día de hoy. Ahora veamos el contexto de nuestro primer ejercicio. Un zoológico posee un catálogo digital de animales. Existen dos categorías principales, mamíferos y aves. Los animales tienen registrado la especie a la que pertenecen. Los mamíferos pueden ser de dos tipos, terrestres o acuáticos, y pueden amamantar a sus crías. Las aves tienen la característica de poder volar o no, y tienen la capacidad de poner huevos. Entonces, este es nuestro contexto inicial que se nos está pidiendo, donde nosotros vamos a tener un catálogo digital de animales. Vamos a registrar animales que van a ser mamíferos y aves. Vamos con el análisis inicial. ¿Qué es lo que primero siempre hacemos? Primero vamos a sacar nuestros requisitos. En nuestros requisitos, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a registrar animales. Vamos a almacenar la información de especie de cada animal, porque nos dice los animales tienen registrado la especie a la que pertenece. Luego tenemos las categorías. Las categorías principales son mamíferos y aves. Los mamíferos son terrestres o acuáticos. Las aves pueden volar o no. Los mamíferos pueden amamantar y las aves pueden poner huevos. Eso es nuestro análisis inicial. Luego, ¿qué objetos intervienen acá? Entre los objetos que va a tener nuestro análisis, tenemos, un segundito, esto no ha copiado, lo voy a copiar. Ahí está. Entre los objetos tenemos lo que serían un animal, tenemos los mamíferos y tenemos un ave. Entonces, con eso nosotros tenemos los objetos que identificamos en nuestro contexto. Ahora, ¿qué características van a tener? Los animales van a tener una especie y este va a ser de tipo cadena, porque todos los animales tienen especie. No existe un animal que no tenga especie.
Luego vamos a tener los mamíferos. Los mamíferos también tienen una especie y también nos dice el contexto que tenemos un tipo. Y el tipo nos dice que puede ser terrestre o acuático. Entonces tenemos los mamíferos que tienen especie y tipo. Luego tenemos las aves. Las aves también son animales, por lo tanto también tienen una especie. Y en este caso nos dice que las aves pueden volar o no. Como nos dice que si pueden volar o no, lo mejor es que sea una variable de tipo booleana. Con eso nosotros ya hemos identificado las características de nuestros objetos. Ahora vamos a las acciones. ¿Qué acciones pueden tener? Los mamíferos nos dice que pueden amamantar y las aves pueden poner huevos. Entonces tenemos dos acciones diferentes que realizan tanto los mamíferos como las aves. Con esto ya hemos hecho nuestro análisis inicial y podemos notar algunas cosas. Posee repetición de carísticas que se pueden mejorar. ¿Qué es lo que nosotros notamos en nuestras características? Tenemos lo que sería la especie. La especie es una característica que está en los animales, que está en los mamíferos y que está en las aves. Entonces, esto es como una duplicidad. Estamos escribiendo especie varias veces. Por lo tanto, en nuestro análisis lo podemos mejorar. ¿Y cómo nos quedaría un análisis mejorado? Ya vimos que ahí las especies tienen varias características. Ahora, ¿cómo nosotros mejoramos nuestro análisis? Primero, vamos a mejorar nuestros requisitos. En nuestros requisitos, ahora, ¿qué es lo que tenemos? Que los animales, que se puedan registrar animales, almacenar información de especies, luego que las categorías principales son mamíferos y aves, los mamíferos son animales, esto se está agregando, tenemos que los mamíferos son animales, luego tenemos los mamíferos son terrestres o acuáticos y los mamíferos pueden amamantar. Entonces esto lo estamos ya ordenando un poquito y tenemos los requisitos de los mamíferos. Son animales terrestres o acuáticos que pueden amamantar. Ahora vamos con las aves. Las aves también son animales. Por lo tanto, también lo agregamos y tenemos los siguientes requisitos. Las aves pueden volar o no. Las aves pueden poner huevos. Entonces con eso ya tenemos los requisitos mucho mejor estructurados. Los objetos ahora sufren un pequeño cambio. Aquí en los objetos tenemos los animales, la clase animal que va a ser la clase padre y los mamíferos van a ser la clase hija y las aves, la otra clase hija. Entonces con eso ya estamos estructurando de mejor manera y definiendo, porque sabemos que si los mamíferos y aves son animales, entonces pueden heredar atributos y características de la clase animal. Luego, ¿qué más tenemos? Entre las características, tenemos que la clase animal tiene la característica especie, que va a ser una cadena. Ahora, como estamos definiendo que los mamíferos y aves son clases hija, entonces ya no necesito definir el atributo especie, porque este va a ser heredado de la clase animal. Lo vamos a llamar desde la clase animal. Luego, por finalmente las acciones, en esta no va a haber más cambios. Los animales no van a tener ninguna acción. Los mamíferos pueden amamantar y las aves pueden poner huevo. Por lo tanto, ahí ya hemos definido una estructura mucho más sólida. Un análisis mejorado sin repetición de atributos o métodos. Las características comunes se heredan de la clase padre, en este caso, animal. Con esto entonces nosotros ya podemos avanzar a nuestro diagrama de clases. En nuestro diagrama de clases en Mermaid, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a definir nuestro bloque Mermaid, que lo definimos, ya saben, en Markdown. Ahí lo vamos a agregar.
¿Y qué vamos a definir en nuestro bloque de Mermaid? Primero tenemos la clase animal. La clase animal tiene un atributo. En este caso va a ser público, como ven. No nos estamos complicando ahorita con los niveles de acceso, así que lo vamos a definir público. La clase animal tiene un atributo especie, que va a ser de tipo cadena. Luego vamos a definir la clase mamífero y la clase ave. La clase mamífero va a tener un tipo, porque puede ser terrestre o acuático. Y en cambio, la clase ave tiene otro atributo que es volar, que puede ser en este caso un booleano. Como ven, tienen características diferentes, atributos diferentes, pero ambos van a heredar de animal el atributo especie. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Añadiendo la flechita de referencia a nuestro diagrama. Entonces, con esto nosotros ya hemos definido que los mamíferos descienden de los animales, van a heredar el atributo especie, y lo mismo sucede con las aves. La ave va a heredar de animal sus atributos y métodos. En este caso va a ser el atributo especie. Por lo tanto, ave va a tener dos atributos que va a ser especie y volar. Y los mamíferos igual van a tener dos atributos, especie y tipo. Entonces con eso ya hemos definido nuestro diseño del diagrama de clases, que nos va a quedar de esta manera. Tenemos la clase animal, que desciende a dos clases hijas, que son mamífero y aves. Como estas ya van a heredar los atributos de las clases, no se lo vuelve a agregar, como ven, se lo deja ahí, solo con sus atributos propios. El atributo especie ya queda implícito en la relación de herencia. Se crea una relación de herencia entre animal y mamífero y animal y ave. Ya con la herencia definida en el análisis y diseño, podemos implementar el código en Python. Podemos hacerlo un pequeño script que lo vamos a hacer en el archivo so.py. En el archivo so.py vamos a definir cada una de las clases. Primero vamos a definir nuestra clase padre. La clase padre va a ser animal. Como vimos en el diagrama de clases, tenemos un solo atributo, que va a ser especie. Entonces definimos su constructor. En su constructor vamos a tener que el parámetro especie es igual al atributo especie. Entonces en el atributo especie vamos a guardar la especie. Luego vamos a definir la clase mamífero. La clase mamífero lo vamos a definir solo con su método propio, que es amamantar, porque los mamíferos pueden amamantar a sus crías. Entonces definimos la relación, entre paréntesis, la clase padre, animal. No estamos añadiendo todavía un constructor, solo estamos definiendo su método propio, que va a ser amamantar, y nos va a mostrar un mensaje. La especie amamanta a sus crías. Lo mismo vamos a hacer con las aves. La clase ave lo vamos a heredar de la clase padre animal y vamos a definir su método propio. En este caso va a ser poner huevo y nos va a imprimir en la terminal especie pone huevos. Con esto nosotros ya hemos definido nuestras clases. Mamífero y ave descienden de animal y lo vamos a utilizar. Vamos a definirnos un caballo. El caballo es un mamífero, por lo tanto, vamos a definir una instancia mamífero y como nos está pidiendo la especie, en la especie le vamos a poner el caballo, porque sabemos que está utilizando el constructor de la clase padre. Entonces tenemos definido el caballo y primero le vamos a asignar los atributos directamente. Vamos a asignarle los atributos de esta manera, porque no tenemos definido un constructor todavía. Entonces los tenemos que definir directamente en el código. Aquí, caballo.tipo es igual a terrestre. Y si lo imprimimos, la especie y el tipo de mamífero que tenemos, vamos a tener un caballo que es de tipo terrestre. También podemos utilizar los métodos propios de la clase.
Aquí podemos utilizar el método amamantar, mamífero.amamantar. Entonces nos dice que los caballos pueden amamantar a sus crías. Ahora vamos con las aves. Nos vamos a definir una paloma. Del mismo modo vamos a definir la instancia paloma y vamos a utilizar el constructor de la clase animal, que nos dice que necesita un parámetro especie. Entonces tenemos el ave que tiene la especie paloma. Vamos a definir la paloma, pero del mismo modo vamos a asignarle el atributo directamente. Paloma.volar es igual a true. Esto lo estamos haciendo porque dentro de nuestra clase hija ave no tenemos definido un constructor para asignar el método volar. Eso lo vamos a ver más un ratito. Primero los asignamos directamente. Podemos imprimir la especie y si puede volar o no, y ejecutar el método propio de la clase ave, que sería poner huevo. Entonces con esto nosotros podemos ya ejecutarlo, ya lo tenemos implementado. Nos abrimos la terminal y vamos a ejecutarlo. Python 3, nos vamos a ir a la carpeta de la sesión, cd sesión 05, Python 3 y su.py. Con esto nosotros podemos ver claramente especie caballo de tipo terrestre. Caballo amamanta a sus crías. Luego tenemos la ave, en nuestro caso una paloma. Especie paloma. Puede volar, true. Paloma pone huevos. Como ven, estamos utilizando una clase padre para heredarle atributos y también llamar a sus métodos propios. Lo único que se ve un poco confuso es esta parte de asignar directamente los atributos. Y esto es porque no tienen un constructor. Pero antes de entrar a eso, vamos con el primer ejercicio para ustedes. En la carpeta sesión 05 van a modificar los archivos su.markdown y su.py. Este es un pequeño error que tenemos, un typo, que lo vamos a corregir más un rato, en el cual van a registrar en su.markdown. En el zoológico se está ampliando el catálogo, añadiendo una nueva categoría, los reptiles. Los reptiles pueden ser terrestres o acuáticos y pueden ser venenosos o no, y estos tienen la capacidad de reptar. Vamos primero obteniendo el análisis. Primero vamos a agregar una categoría más, categorías principales, mamíferos, aves y ahora reptiles. Entonces vamos a modificar acá nuestro análisis. En nuestros requisitos ya tenemos mamíferos, aves y reptiles. ¿Qué más tenemos en nuestro análisis? Los reptiles son animales. Los reptiles pueden ser terrestres o acuáticos. Los reptiles pueden ser venenosos o no. Y los reptiles pueden reptar. Entonces, con estas características estamos agregando a nuestros reptiles. Los reptiles van a tener varios atributos. Ahí ya los vamos viendo, ya conforme vamos ganando práctica, los vamos a identificar más fácil. Y con eso tenemos ahora los objetos. En los objetos vamos a tener los reptiles, que va a ser también una clase hija de los animales, porque sabemos que los reptiles también tienen una especie. ¿Y qué características van a tener? El reptil va a tener dos características propias. Va a ser primero el tipo, que puede ser terrestre o acuático, y después tenemos la característica de si el reptil es venenoso o no, y este va a ser un booleano. Como ven, se diferencia aún de lo que serían los mamíferos y las aves. Lo agregamos a nuestras características y podemos pasar a las acciones. ¿Qué acciones va a tener nuestro reptil? El reptil va a tener la capacidad de reptar. El reptil puede reptar. Por lo tanto, lo agregamos ahí a nuestro diagrama, mejor dicho, a nuestros requerimientos, y ya tenemos nuestro análisis completo. Con esto, nosotros ya podemos pasar a la siguiente parte, que es la segunda parte del ejercicio para ustedes.
Ahora van a obtener el diseño del diagrama de clases. Lo van a modificar agregando nuestra clase reptil. Veamos cómo sería agregar la clase reptil a nuestro diagrama de clases. Lo primero que vamos a hacer es agregar la clase reptil. Tenemos class reptil y nos dice que va a ser de tipo, ¿de qué tipo va a ser? Esta va a ser un atributo público que va a ser de tipo string. Luego tenemos el atributo venenoso que va a ser de tipo booleano. Por último vamos a tener el método propio de los reptiles que sería reptar. Entonces con esto ya hemos definido la clase reptil. Ahora, ¿cómo lo relacionamos con la clase animales? ¿Cómo le decimos que hereda de la clase animal? Lo hacemos con la flechita y hacemos que la flecha apunte de la clase hija hacia la clase padre. Ahí está, reptil hereda de animal. Entonces con eso nosotros ya hemos actualizado nuestra clase reptil y podemos actualizar nuestro diagrama de clases. Aquí nosotros lo vamos a editar nuestro diagrama que está definido de esta manera y ahora lo vamos a cambiar por añadiéndole la clase reptil. Como ven, ahí se añade la clase reptil y tenemos ahora que la clase animal desciende de 3 clases. La clase animal hereda a 3 clases: mamíferos, aves y reptiles. Cada uno con atributos propios como tipo, volar y venenoso, y sus métodos propios como amamantar, poner huevo y reptar. Entonces nosotros con esto ya hemos definido la actualización de nuestro diagrama de clases. Y una vez modificado nuestro diagrama de clases, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? En el ejercicio para ustedes, ya que ya tenemos el análisis y el diseño de la clase, ahora podemos programar y modificar el archivo su.py. Veamos cómo sería una posible implementación. Vamos a tener la clase reptil que hereda de animal y vamos a definir primero solo su método público, que es reptar, que nos va a imprimir la especie se arrastra. Entonces con eso nosotros vamos a definir un reptil. Como vemos, desciende de la clase animal, hereda de la clase animal. Luego vamos a instanciar un reptil, que en nuestro caso va a ser Coco el cocodrilo. Como no estamos utilizando el constructor de la clase animal, simplemente nosotros le vamos a pasar la especie. Entonces en nuestra variable coco vamos a tener al reptil cocodrilo. ¿Y qué características va a tener? Como sabemos, tiene dos características: tipo y venenoso. Los vamos a asignar directamente el atributo y vamos a poner que coco es de tipo acuático y coco no es venenoso. Venenoso igual false. Con esto hemos definido los atributos directamente y los vamos a mostrar. También podemos utilizar su método propio, que es reptar. Una vez agregado esto, nosotros lo podemos ejecutar y ahí tenemos ahora al cocodrilo, que nos dice especie cocodrilo, tipo acuático, venenoso false. El cocodrilo se arrastra. Y con eso nosotros ya hemos agregado una clase hija más a nuestra clase padre. Ahora, hemos implementado hasta aquí la herencia en Python, pero los atributos los hemos asignado después de crear el objeto. Hemos hecho esto. ¿Y qué habíamos hablado de esto en las primeras sesiones? Que esto de aquí no es muy práctico, ya que es poco mantenible. Entonces no hemos definido constructores. Y ya que no hemos definido constructores en las clases hijas, vamos a verlo por qué. Los constructores tienen una relación especial en la herencia y vamos a ver cómo se relaciona. Vamos a ahora ver los constructores y la herencia. Las clases hijas heredan atributos y métodos de la clase padre
El constructor también se hereda de la clase padre, porque el constructor al final también es un método. Por lo tanto, el constructor también se lo hereda a los hijos. Las clases hijas pueden tener sus propios métodos y atributos, lo acabamos de ver, con el método amamantar, el método poner huevo y el método reptar. Pueden tener sus propios métodos. Y esto también significa que las clases hijas pueden definir su propio constructor. Ahora, cuando definimos un constructor en una clase hija, este se sobrescribe sobre el de la clase padre. Y para definir los atributos heredados de la clase padre, debemos llamar al constructor de la clase padre utilizando el método super. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros definimos un nuevo constructor en la clase hija, esto se va a sobrescribir el que ha heredado. Si ha heredado un constructor de animal y definimos un constructor en mamífero, el constructor del mamífero va a sobrescribir al de la clase animal. Por lo tanto, si queremos nosotros crear los atributos de animal, utilizamos el método especial super. ¿Y qué es super? Super es un método que permite acceder a los métodos y atributos de la clase padre desde la clase hija. Esto es muy importante. Super lo vamos a utilizar bastante. Super es propio de Python y se utiliza comúnmente en la herencia. Para llamar al constructor de la clase padre desde la clase hija se utiliza la sintaxis super seguido de init y los parámetros que utiliza el constructor de la clase padre. Tenemos que super hace referencia a la clase padre, el init es el constructor de la clase padre y los parámetros son los argumentos que se pasan al constructor de la clase padre. Veámoslo con un ejemplo. Vamos a ver el constructor con super en la clase mamífero, cambiando en el archivo su.py. Nosotros tenemos definido hasta acá nuestra clase animal. La clase animal tiene un constructor que tiene un atributo especie. Ahora nosotros vamos a definir un constructor en la clase mamífero. ¿Cómo definimos el constructor? Vamos a agregar el método init y ahora va a recibir dos parámetros. ¿Por qué? Porque sabemos que los mamíferos tienen un tipo y también tienen de su padre la especie. Por lo tanto, su constructor tiene que definir dos parámetros. Estos los vamos a agregar acá. Acá lo vamos a agregar y vamos a definir el constructor. Estamos definiendo un constructor para los mamíferos y va a tener dos parámetros. Ahora tenemos que llamar al constructor de la clase padre, porque al definir nosotros este init, está sobrescribiendo y entonces el mamífero ya no puede utilizar el de la clase padre. Y para acceder a los atributos y métodos de la clase padre, utilizamos el método super seguido del atributo o método de la clase padre, en este caso el constructor. Entonces nosotros tenemos acá la llamada al constructor de la clase padre. Y por último tenemos la creación del atributo propio de los mamíferos, que en nuestro caso es el tipo. Con esto nosotros ya hemos definido un constructor propio de la clase hija, que también va a llenar los atributos que hereda de la clase padre, que es el animal. Por eso era muy importante ver la diferencia entre la asignación directa de atributos y la asignación mediante constructor. Cuando nosotros tenemos herencia, es muy importante manejar esto del super, ya que de esta forma accedemos a los atributos y métodos de la clase padre. Con esto ya hemos cambiado nuestro constructor y ahora lo tenemos que modificar en la implementación. Con esto vamos a tener que ahora el mamífero tiene una especie que va a ser caballo y también va a tener el constructor un tipo que va a ser terrestre. Entonces ya no hacemos asignación directa, sino que vamos a utilizar lo que sería el constructor nuevo que hemos creado, que este ya es propio de los mamíferos y vemos que ahí recibe dos parámetros
que son de tipo cadena, especie y tipo. Este caballo.tipo ya no lo vamos a utilizar y nos quedaría de esta manera. Tenemos al caballo y lo vamos a imprimir. Lo ejecutamos y ahí tenemos que sigue funcionando. Especie caballo, tipo terrestre. Caballo amamanta a sus crías. Está acá. Como ven, ya hemos definido un constructor propio de las clases hijas. Hasta aquí, chicos, ¿se está entendiendo esta parte de los constructores para las clases hijas? Ahora vamos con un ejercicio para ustedes. Como todo se entiende y todo va súper bien, vamos a añadir algunos cambios a nuestro ejemplo. Ya tenemos el análisis y diseño de nuestras clases. ¿Qué vamos a hacer ahora? Van a añadir constructores con super tanto a la clase ave como a la clase reptil y van a modificar la asignación de atributos utilizando los constructores. Veamos cómo sería agregar estos constructores. Primero vamos con la clase ave. En la clase ave nosotros nos vamos a definir un constructor con dos parámetros. Uno va a ser la especie que pertenece a la clase padre y otro va a ser el método, o mejor dicho, el parámetro volar que pertenece y es propio de las aves. Entonces esto vamos a cambiarlo aquí en la ave y vamos a definir la llamada a super.init especie para llamar al constructor padre. Luego tenemos definido el parámetro propio o el atributo propio que es volar y con eso ya tendríamos listo el constructor de las aves. Ahora, vamos con el constructor de los reptiles. Vamos a definirnos esta vez un constructor con tres parámetros, porque los reptiles tienen dos atributos propios, que son tipo y venenoso. Especie sabemos que pertenece al constructor padre, entonces lo vamos a definir de esa manera, super init y le pasamos la especie. Para los atributos propios tipo y venenoso lo hacemos directamente. Y con esto nosotros ya hemos definido los constructores para nuestras clases hijas, llamando al constructor de la clase padre. Con esto ya no necesitamos hacer la asignación directa de atributos, simplemente lo utilizamos. Ahí eliminamos esto y definimos, aquí tenemos la paloma que puede volar, este va a ser true, ahí está. Y después tenemos definido al cocodrilo que va a ser acuático false. Esto lo vamos a cambiar. Y ahí está, cocodrilo acuático false. Si lo ejecutamos, vemos que todo sigue funcionando correctamente. Y al ver nuestro código, vemos que es mucho más limpio, es mucho más sólido, se ve mucho más claro, más elegante. Y eso es bastante bueno. Significa que vamos por muy buen camino. Ahora vamos a ver un poquito de la sobreescritura de métodos. Como ven, al realizar nosotros un constructor para nuestra clase hija, lo que hemos hecho es sobreescribir el constructor de la clase padre para nuestra clase hija. No significa que lo hemos cambiado el constructor del padre. Simplemente hemos cambiado el constructor heredado a la clase hija. Podemos sobreescribir los métodos de la clase padre en las clases hija, redefiniendo los métodos con el mismo nombre, haciendo que la clase hija tenga su propia implementación de los métodos heredados. Esto lo podemos hacer y lo hemos visto aquí con la herencia. Ahí les voy a agregar a quien está ingresando. Y esto es un ejemplo de sobreescritura de métodos, porque el padre ha heredado un método que se llama init y el mamífero hemos definido nuestro propio init. Y para aún volver a llamar a la clase, al método de la clase padre, utilizamos super. Esto es un principio inclusive en la programación orientada a objetos. Tenemos una sesión dedicada a esta parte que lo vamos a ver la siguiente semana. Vamos con un ejemplo más. Van a modificar los archivos en sub.markdown y sub.py en la carpeta de la sesión número 5. En el catálogo digital del zoológico
cada animal muestra su información a través de un método propio que va a ser mostrar. Vamos a añadir el método mostrar a la clase animal y lo vamos a sobreescribir en la clase mamífero para mostrar más información de los mamíferos. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque aquí nos hemos dado cuenta que estos prints igual está definido directamente. ¿Y qué tal si los metemos en nuestra clase? Que nuestra clase nos pueda mostrar su información. Entonces vamos a empezar definiendo en la clase animal. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Primero nos vamos a copiar este nuevo contexto que estamos agregando a nuestro sub.markdown en la parte superior para poder ver esta parte de la sobreescritura. Vamos a definir un método propio que va a ser mostrar en la clase animal. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que los animales nos muestran su información como parte de los requisitos. Ahí está. Tenemos que los mamíferos muestran su especie y su tipo. Los vamos a agregar. Luego tenemos que aquí vamos a agregar en las acciones, porque vamos a sobreescribir un método. Vamos a agregar lo que sería el método mostrar en los animales. Ahora, animal ya no es sin acciones. Ahora, animal tiene el método mostrar. Y también los mamíferos van a tener su propia versión de mostrar, porque los animales nos mostrarán todo lo relacionado a su especie. En cambio, en los mamíferos nos tiene que mostrar su tipo de si es acuático o no. Con esto entonces nosotros vamos a probar la sobreescritura de métodos. En nuestro diagrama de clases en Mermaid vamos a agregar el método público mostrar tanto para los animales como para los mamíferos. Entonces aquí vamos a agregar el método mostrar y también en los mamíferos el método mostrar. Esto lo estamos agregando de esta manera porque vamos a definir de diferente manera, se va a sobreescribir. Hacen diferentes cosas, entonces por eso se define dos veces. Y una vez que hemos definido eso, nos va a quedar el diagrama de esta manera. Tenemos la clase animal que va a tener el método público mostrar. Y vamos a ver que en este caso los mamíferos va a tener su propio método sobrescrito que va a ser mostrar. Ahora, una pregunta para ustedes. A ver, esto es para los que están presentes en la sesión. A ver si me han prestado atención. La clase ave y la clase reptil pueden ejecutar el método mostrar de animal. Sí, porque estaría heredando Correcto. Con eso entonces significa que aquí las aves y los reptiles también tienen el método mostrar. Van a utilizar el método mostrar del padre. En cambio, los mamíferos va a tener su propio método mostrar. Y esto va a sobreescribir al que se llama del padre porque están escritos de la misma manera, tienen el mismo nombre. Ahora esto, ¿cómo lo vamos a agregar a nuestro método? Vamos a implementar el método mostrar en el archivo sub.py. Nos vamos a definir el método mostrar, que no va a ser nada más que un print de la especie del animal. Entonces aquí nosotros los vamos a agregar. Ahí está, mostrar, que va a tener un nuevo método. Ya hemos definido el método mostrar. Si nosotros lo utilizamos ahorita tal cual, podemos utilizarlo de esta manera, digamos, caballo.mostrar. Como ven, el IntelliJ propio del editor ya lo reconoce y nos lo puede agregar. Si lo ejecutamos, nos muestra aquí la información, especie, caballo. Porque ahorita está utilizando el mostrar que está definido en la clase padre. Ahora lo vamos a sobreescribir. ¿Cómo lo vamos a sobreescribir? Dentro de la clase hija mamífero, nos vamos a definir otro método que se va a llamar de la misma manera. Va a ser mostrar. Esto lo vamos a agregar después de amamantar. Ay, esto era aquí arriba. Esto es aquí.
acá porque pertenece a los padres. Y aquí vamos a definir el método mostrar. Este método mostrar es el sobrescrito de la clase animal. Y para llamar a la clase padre, habíamos quedado que se hace con super. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Super.mostrar. Para que también se ejecute el mostrar del padre. Porque no solo queremos ver la información del tipo del mamífero, también queremos ver la que hemos definido en el animal. Entonces, para esto utilizamos super. Vamos a imprimir el tipo y también vamos a ejecutar la acción amamantar dentro del mostrar. Va a ejecutar todo lo que hace. Entonces con esto tenemos definido que el método mostrar va a mostrar la información que saca de la clase padre, va a mostrar la información propia, que sería el tipo, y por último va a ejecutar la acción de amamantar. Ahora en el uso nosotros podemos borrar esto. Ya no necesitamos estos prints directos. Simplemente vamos a tener la definición de nuestro caballo y vamos a mostrar la información. Y como ven, se sigue ejecutando todo tal cual. Esto ahora corresponde a la llamada del constructor padre, que es este de acá, especie. Luego tenemos el print del tipo, que es del caballo. Y por último tenemos la ejecución del método propio amamantar de los mamíferos. Caballo amamanta a sus crías. Y es así como nosotros podemos sobreescribir. Ahora, si nosotros en Paloma pusiéramos paloma.mostrar, va a utilizar el de la clase padre, lo que le había preguntado. Como ven, aquí nos va a mostrar la información. Después de poner huevos, mostramos la especie, paloma.mostrar, especie paloma. Aquí está utilizando la llamada al método de la clase padre. En cambio, mamíferos tiene un método sobrescrito. Y también para llamar a la de la clase padre utilizamos super. Esto es muy importante porque se utiliza bastante cuando se trabaja con herencia. Ahí mostramos la información del caballo y podemos ver que coincide con lo demás. Ahí lo ejecutamos y vamos con el ejercicio para ustedes. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? En la carpeta de la sesión 5 van a modificar los archivos su.markdown y su.py. En el catálogo digital del zoológico, las aves tienen un método mostrar que muestra su especie y si pueden volar o no. Los reptiles también tienen un método mostrar que muestra su especie, tipo y si son venenosos. Veamos cómo sería la modificación del análisis. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que las aves muestran su especie si pueden volar o no. Entonces ahí estamos definiendo primero en el análisis porque se está agregando cosas. Tenemos acá ahora si las aves muestran su especie y si pueden volar o no. Aquí también tenemos definido que los reptiles muestran su especie, tipo y si son venenosos. Entonces con esto nosotros estamos diciéndole a lo que estamos construyendo que estamos agregando más contexto, que tiene que haber esos métodos. ¿Qué más tenemos que cambiar? En las características y en las acciones. En las acciones, ahora sabemos que las aves van a tener un método propio para mostrar, al igual que los reptiles. Ambos van a tener el método mostrar. Entonces todos van a tener su propio método mostrar, de manera similar a como está definido para el padre, que es la clase animal. Entonces vamos a agregarlo. Ahí está, reptil mostrar, ave mostrar. Esto está desigual, ahí está. Y ahora pasamos a lo siguiente, para lo cual también en los siguientes 2 minutos van a agregar los nuevos métodos a nuestro diagrama de clases. Como vamos a agregar 2 nuevos métodos que van a ser sobrescritos de la clase padre, entonces los tenemos que agregar a nuestro diagrama de clases. Aquí vamos a agregar el método mostrar
Y como ven, tanto para las aves como para los reptiles, va a ser de nivel de acceso público. Quedándonos el diagrama de clases de esta manera. Tenemos la clase padre animal, que tiene la especie y su propio método mostrar. Tenemos los mamíferos, que tienen un tipo, la acción de amamantar, y tiene un método sobrescrito que es mostrar. Lo mismo sucede con las aves, tienen el atributo volar, el método poner huevo y el método mostrar. Con los reptiles sucede exactamente lo mismo. Tenemos un tipo, que es un string, tenemos si es venenoso o no el reptil, tiene el método mostrar y el método reptar. Con eso entonces ya tenemos definido nuestro diagrama de clases. Ahora vamos a modificar nuestro programa. Vamos a modificar en su.py. Veamos cómo sería su implementación en el archivo so.py. Vamos a definir. Ya hemos definido lo que sería para los mamíferos. Ahora lo vamos a definir para las aves. ¿Cómo lo vamos a hacer? Del mismo modo, primero definimos el método mostrar, que se llama igual que el padre, y vamos a llamar al método padre mostrar utilizando el método super o la función super. Luego vamos a imprimir si puede volar o no y vamos a ejecutar la acción de poner huevo. Entonces con esto nosotros ya hemos definido el mostrar para nuestra ave. Y lo mismo también sucede para los reptiles. Definimos el método propio con el mismo nombre y para la llamada utilizamos mostrar y la función super. Podemos mostrar la información del reptil, qué tipo es y si es venenoso, y la acción de reptar de nuestro reptil. Con esto entonces nosotros ya hemos definido los cambios en nuestras clases. Ya podemos utilizarlo, para lo cual ya no vamos a utilizar la definición directa de estos prints, ni tampoco la llamada propia, solo vamos a utilizar el método mostrar, quedándonos nuestras clases de esta manera. Este es su uso. El uso queda de la siguiente manera. Vamos a crear un caballo terrestre y vamos a mostrar su información. Vamos a mostrar una paloma que puede volar y vamos a mostrar su información. Y por último vamos a crear un cocodrilo acuático que no es venenoso y vamos a mostrar su información. Quedándonos de esta manera: especie caballo, tipo terrestre y caballo amamanta a sus crías. Luego tenemos la especie paloma, puede volar, true, y paloma pone huevos. Por último tenemos especie cocodrilo, tipo acuático, venenoso, false, no es venenoso, y cocodrilo se arrastra. Con eso entonces hemos implementado correctamente la sobrescritura de los métodos. Aquí el método mostrar, cada uno tiene su propio método que hace sus propias acciones. Y tenemos la llamada también al método mostrar del padre a través de super. Ahí ya lo hemos implementado y podemos ver su ejecución. Hasta aquí ya hemos implementado la herencia. Hemos implementado herencia, hemos creado métodos, hemos sobrescrito métodos, hemos creado constructores y hemos visto todo lo necesario para implementarla. Pero también podemos consultar sobre la herencia, podemos consultar dentro de la herencia algunas cosas entre las clases. Tenemos la consulta de tipos de clase. En Python podemos preguntar si una instancia es de un tipo de clase específico. Y para esto utilizamos los siguientes métodos. Tenemos el método isInstance y el método isSubclass. Ambos son propios de Python y se utiliza de manera similar al type. Si ustedes han visto type nos servía para saber de qué tipo es una variable. De la misma manera podemos utilizar isInstance y isSubclass para saber de qué tipo es y relacionar con alguna clase en específico. Primero veamos el isInstance. IsInstance es una función que verifica si una instancia es de un tipo de clase específico.
Se utiliza principalmente para verificar el tipo de la instancia. Es una función incorporada en Python que recibe dos parámetros. Es propia de Python. El primer parámetro es la instancia que se desea verificar y el segundo parámetro es la clase o tipo contra el cual se desea verificar la instancia. Este devuelve un booleano true o false y se ve de esta manera. Tenemos el método isInstance y le vamos a mandar la instancia y la clase con la que queremos comparar. Entonces con esto nos va a devolver un booleano. Si la instancia es correcta, es la misma de la clase, entonces devuelve true. Si la instancia no es de la clase que estoy comparando, entonces me devuelve false. Cuando se utiliza isInstance sobre una instancia de una clase hija, también devuelve true si se verifica contra la clase padre. Esto es porque la clase hija heredada de la clase padre y por lo tanto también es una instancia de la clase padre. Esto es un concepto muy importante que se ve en la herencia. Cuando ustedes crean un objeto heredado, también es del tipo del padre, a su vez. Es también del tipo del padre. No es que al ser un heredado es diferente. Es de tipo mamífero y a la vez también es de tipo animal. Cumple, es a la vez los dos tipos de objeto. Esto es muy importante porque se utiliza bastante cuando ya se hace proyectos muy grandes. Vamos con un pequeño ejemplo. Vamos a verificar si la instancia caballo es de tipo mamífero, animal y ave. Vamos a utilizar el método isInstance para realizar la verificación después de instanciar los objetos. Este contexto lo vamos a agregar a nuestro sub.markdown para que lo puedan tener también acá. Aquí tenemos el enunciado y ahora vamos a verificar los tipos con isInstance. ¿Cómo lo vamos a hacer? Después de definir nuestras clases en sub.py, vamos ahora a trabajar un poquito con el isInstance. Acá. ¿Qué vamos a ver? Vamos a preguntar si el caballo es un mamífero. Y lo vamos a través del método isInstance y vamos a mostrar su valor. Entonces aquí estamos preguntando, el caballo es una instancia del mamífero y vamos a imprimirlo. Veamos qué nos muestra. Nos va a decir, el caballo es mamífero, true. Entonces nos está diciendo que el caballo es una instancia de la clase mamífero. Y visualmente podemos ver que sí. El caballo ha nacido del constructor de mamífero. Por lo tanto, es una instancia de un mamífero. Ahora vamos con la clase padre. El caballo es un animal. Caballo es animal. Y preguntamos, isInstance caballo y la clase animal. Vamos a mostrar, caballo es animal. Y también nos va a decir true, que el caballo también es una instancia de la clase animal. Esto es por la herencia. Gracias a la herencia, el caballo es a la vez un mamífero y a la vez un animal. Vamos con la última. El caballo es un ave. Y vamos a preguntar. Y vamos a imprimir la instancia. El caballo es ave. isInstance caballo ave. Y nos va a decir, el caballo es un ave. Nos va a decir false. Porque el ave, si bien desciende del animal igual que el mamífero, no pertenece a la instancia de caballo, porque sabemos que el caballo es un mamífero. Y según la jerarquía, el ave y el caballo son dos clases hijas. Por lo tanto, no pertenecen a la misma relación. Sí tienen el mismo padre. Entonces tenemos que la instancia no es una ave. El caballo no es una ave. Como ven, podemos preguntar estas cosas cuando ya definimos la herencia. Podemos saber quién es su padre y preguntarla con otras instancias. Ese es el uso que se le da al isInstance para nosotros poder consultar. Ahí tenemos la ejecución y podemos ver que el caballo es mamífero y el caballo es un animal. Y el caballo no es un ave. Vamos con el isSubclass.
Y subclass es una función que verifica si una clase es hija de otra clase. Se utiliza para verificar la relación de herencia entre clases. Es una función incorporada en Python que recibe dos parámetros. El primer parámetro es la clase hija, que se desea verificar. Y el segundo parámetro es la clase padre contra la cual se desea verificar la relación de herencia. Devuelve un booleano true o false de acuerdo al caso. Tenemos el método isUbClass. Esto es propio igual de Python, ya bien implementado. Recibe dos parámetros, clase hija y clase padre. Si la clase hija hereda de clase padre, entonces devuelve true. Caso contrario de que si la clase hija no tiene relación con la clase padre, devuelve false. Y de acuerdo a eso nos devuelve. Veamos con un ejemplo. Verifica si la clase mamífero es una subclase de animal y también de ave. Utiliza isUbClass para realizar las verificaciones después de instanciar los objetos. Este contexto lo vamos a agregar, que es todo lo que estamos haciendo el día de hoy. Y ahora lo vamos a implementar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Después de implementar nuestras instancias, ahora vamos a trabajar con el isUbClass. Vamos a preguntar si es subclase. Primero vamos a preguntar si el mamífero es un animal. Mamífero es animal y preguntamos, ¿y subclass mamífero de animal? Por si acaso estos no son las instancias, son las clases. El mamífero es una subclase del animal, eso es lo que quiere decir. Tiene una relación con el animal de padre e hijo y vamos a imprimir. Mamífero es animal e imprimimos la variable. ¿Qué es lo que nos va a decir? Nos va a decir mamífero es animal y nos va a decir true. Ahora lo vamos a comparar con la otra clase hija, que sería las aves. Tenemos aquí mamífero es ave y preguntamos, ¿y subclass? ¿El mamífero es una subclase de las aves? Sabemos que no. Según el diagrama de clases que hemos definido, no existe una relación de los mamíferos con las aves. Aquí está en nuestro diagramita de clases, que lo podemos ver. El mamífero y la ave no es una subclase. El mamífero no desciende de las aves. Por lo tanto, no es una subclase. Y esto nos tiene que decir que no. Una vez que lo ejecutamos, nos dice mamífero es ave y nos dice false. Por lo tanto, el mamífero no es una ave. El mamífero sí es un animal, es una subclase de los animales y el mamífero no es una subclase de las aves. Es para saber si una clase, una instancia que nosotros tenemos, desciende de algo en específico. Con esto nosotros podemos saber si las instancias descienden de una clase, como el caballo es mamífero, el caballo es animal, y el caballo es una ave, y nos va a decir verdadero, verdadero y falso, o podemos ver la relación de la herencia. En este caso con el isUbClass, que los mamíferos descienden de los animales, esto nos va a dar true. Y en el otro caso le preguntamos si los mamíferos descienden de las aves. Y esto nos va a decir false. Esto nos ayuda bastante cuando estamos creando relaciones complejas con nuestras clases de herencia. Es una forma de comprobar de que hemos definido bien la herencia. Que el mamífero es animal, el ave también es animal, y el mamífero no desciende de las aves. Los reptiles tampoco descienden. Ahora vamos a pasar a la última parte de la sesión. Vamos a ver la herencia múltiple. En Python, una clase puede heredar de múltiples clases. Esto se conoce como herencia múltiple. Es útil cuando queremos combinar varias clases en una sola. Se define una clase hija que hereda de varias clases padre. Entonces tenemos un concepto bastante peculiar en Python, que es que la herencia múltiple. Podemos tener una clase que descienda de varios padres.
tenemos aquí la clase hija y vamos a decir que esta clase hereda de dos clases, clase padre 1 y clase padre 2. Como ven, se encuentra definido de la misma manera. Utilizamos paréntesis después del nombre de la clase. Con esto nosotros estamos definiendo herencia múltiple. Lo que sí, hay que tener mucho cuidado con la herencia múltiple, ya que puede generar problemas de ambigüedad. Si dos clases padres tienen un mismo método con el mismo nombre, Python va a utilizar el método de la primera clase en el orden de la herencia. Esta sería la primera clase. Entonces, si la clase padre 1 tiene un método que se llama, digamos, mostrar, y la clase padre 2 tiene su propio método mostrar, esta clase hija que desciende de dos padres va a utilizar solo el mostrar de la clase padre 1, no el de la clase padre 2. Por eso hay que tener bastante cuidado con la herencia múltiple para evitar problemas de ambigüedad. Cuando se llama al constructor de ambas clases, se puede utilizar super, pero solo va a dar prioridad a la primera clase de la que hereda. Se debe tener cuidado en el orden de la herencia. Cuando nosotros hacemos herencia múltiple y utilizamos super, super solo va a hacer referencia a la clase padre 1, no va a hacer referencia a la clase padre 2. Esto es muy importante, entonces el orden importa bastante cómo lo definimos. Es importante definir un constructor propio en la clase hija, y para llamar a los constructores de la clase padre se utiliza una llamada explícita a cada clase del padre. ¿Qué es lo que sucede acá? Como habíamos hablado de que podemos tener constructores propios, cuando hacemos herencia múltiple, sí o sí tenemos que definir un constructor, porque tenemos dos padres. Por lo tanto, no va a tener que utilizar o el constructor de la clase padre 1 o el de la 2. Python nos dice que le va a dar preferencia a la clase padre 1. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que definir un constructor cuando tenemos esta herencia múltiple. Y como no podemos utilizar super, porque super solo hace referencia al primer padre, tenemos que llamar explícitamente a cada clase. Por lo tanto, ya no utilizamos super, sino vamos a utilizar el nombre de nuestra clase seguido del init, como si fuera el constructor. Entonces ya no utilizamos super, sino utilizamos el mismo nombre de la clase padre. Ahí está. Y así se definen ambos constructores para nuestra hija que tiene, en este caso, dos padres. ¿Esto sucede en la vida real? ¿Alguna vez han visto algo en la vida real que tenga múltiples padres? Un ejemplo somos nosotros. Pero hay un ejemplo bastante curioso. En la vida real existe herencia múltiples como el limón. El limón no es una fruta primaria, por si acaso. El limón no es una fruta base como la naranja o como la manzana. Los limones tienen herencia múltiple. Lo vamos a ver con este pequeño ejemplo. Un agrónomo quiere registrar frutas cítricas. La naranja y la citra son frutas primarias, pero el limón no es una fruta primaria. El limón es una mezcla de la sidra y de la naranja amarga. La sidra aporta el sabor ácido y la dureza de la cáscara. La naranja amarga aporta el sabor dulce y la jugosidad. Entonces vamos a crearnos los archivos cítricos.markdown y cítricos.py. Y por si no lo sabían, el limón no es una fruta base, no es una fruta primaria, sino es que desciende de otras dos frutas, la sidra y la naranja. Eso es un fun fact que quería agregarlo a esta sesión, por si no se lo sabía. Vamos a crear los archivos cítricos.markdown y cítricos.py. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a copiarnos el contexto. Queremos registrar frutas cítricas. Sabemos cuáles son frutas primarias, que serían la naranja y la sidra. Pero sabemos que el limón es una mezcla de ambas, de la sidra y de la naranja. Por lo tanto, vamos con el análisis. Requisitos. La naranja y la sidra son frutas cítricas primarias. El limón no es una fruta primaria,
El limón es una mezcla de la sidra y la naranja amarga. Vamos añadiendo los requisitos. Estos son los requisitos que vamos a tener. Ahora, ¿qué objetos tenemos? La naranja y la sidra son clases padre. Y el limón es la clase hija que hereda de la naranja y la sidra. ¿Qué más tenemos? ¿Qué características van a tener? La sidra tiene un porcentaje de acidez, tiene un nivel de acidez y una dureza en su cáscara. La naranja tiene un nivel de dulzura y un nivel de jugosidad. Y el limón no va a tener más características porque va a heredar todo de sus padres. Tenemos aquí las características de la sidra y de la naranja y nuestro limón no va a tener características ya que va a heredar todo de sus padres. ¿Qué sucede con las acciones? Para este ejemplo no va a haber acciones, solo vamos a registrar las frutas. La sidra, la naranja y el limón no van a tener acciones. Con esto nosotros ya tenemos el análisis. Veamos cómo se vería su diseño en Mermaid, su diagrama de clases. Vamos a tener el class diagram o el diagrama de clases y vamos a definir nuestras dos clases padres, sidra y naranja. La sidra va a tener, ahí está, acidez, cáscara, y la naranja va a tener dulzura y jugosidad. Ahora, el limón no va a tener nada, simplemente va a ser la clase limón, pero va a tener una relación de herencia hacia la naranja y hacia la sidra. ¿Cómo lo hacemos? Agregando la flechita de la clase hija a la clase padre. Tenemos la relación del limón con la naranja y del limón con la sidra. Esto lo vamos a agregar. Ahí está. Y terminamos nuestro diagrama de clases. Con esto, ¿cómo nos queda el diseño de nuestro diagrama? Nos va a quedar de la siguiente manera. Tenemos que la naranja tiene dulzura y jugosidad y la sidra tiene acidez y cáscara. Y el limón va a heredar los atributos de los dos. El limón tiene dulzura, jugosidad, acidez y una dureza en su cáscara. Con todo esto podemos empezar a implementar nuestro archivo en cítricos.py. Podemos empezar a registrar cítricos. Primero definimos las clases. Tenemos la clase sidra. La clase sidra va a tener un constructor con dos atributos, acidez y cáscara. Esto lo vamos a agregar. Tenemos nuestros primeros cítricos. Tenemos la sidra y tenemos la naranja. Como ambos son primarias y son clases padre, como ven, no descienden de nadie. Ahí está en paréntesis vacío también. La naranja tiene su constructor, que va a tener dulzura y jugosidad. Ahora vamos con el limón. El limón va a descender de ambas frutas, tanto de la sidra y de la naranja. Pero como les había dicho, necesitamos definir sí o sí un constructor. Vamos a definir el constructor donde el limón va a tener 4 atributos, 4 parámetros, su constructor. Va a tener un nivel de acidez, una dureza de la cáscara, un nivel de dulzura y un nivel de jugosidad, un porcentaje de jugosidad del limón. Y vamos a rellenar todos esos atributos utilizando las clases padre, como si utilizáramos super, pero esta vez vamos a utilizar el nombre de nuestras clases. Tendremos sidra init y sabemos que la sidra depende la acidez y la dureza de la cáscara. De la naranja llamamos al constructor y de la naranja depende la dulzura y su jugosidad. Con eso entonces ya hemos definido cómo va a funcionar nuestras clases con herencia múltiple, en este caso el limón. El limón va a tener al final 4 atributos, 2 que descienden de la sidra y 2 que descienden de la naranja. Vamos a registrar ahora nuestros cítricos. Vamos a crearnos aquí 3 cítricos, una sidra, una naranja y un limón. Tenemos la sidra,
que tiene una dureza de cáscara alta, mejor dicho, una acidez alta y una cáscara muy dura. Tenemos la naranja, que tiene una dulzura media y es una fruta jugosa. Luego tenemos un limón. El limón tiene una acidez alta, una cáscara dura, una dulzura baja y una jugosidad media. Con esas características podemos ver los detalles. Vamos a imprimir todos los atributos que poseen nuestros cítricos. De la sidra, la acidez y la cáscara; de la naranja, la dulzura y la jugosidad; y del limón, los 4 atributos: acidez, la dureza de la cáscara, la dulzura de la fruta y su jugosidad. Con eso podemos ver, vamos a guardar, este sería cítricos.py. Ahí está, la sidra, acidez alta, cáscara dura; naranja, dulzura media, jugosidad jugosa; limón, acidez alta, cáscara dura, dulzura baja y jugosidad media. Y es así como nosotros implementamos la herencia múltiple. Con esto hemos llegado al final de la sesión. Van a subir los avances de la sesión a sus repositorios en GitHub. Van a agregar los archivos y van a hacer commit de la sesión del día de hoy. Con esto ya hemos llegado al final y podemos pasar al resumen. La herencia es un concepto fundamental en la programación orientada a objetos que permite crear nuevas clases basadas en clases existentes, heredando sus atributos y métodos. La herencia facilita la reutilización de código, evita la duplicación y promueve la mantenibilidad. En los diagramas de clase, la herencia se representa con flechas que indican la relación entre clases padre e hija. Permite organizar las clases en jerarquías, facilitando la comprensión y el mantenimiento del código. En Python, la herencia es simplemente indicando la clase padre entre paréntesis al definir la clase hija. Las clases hijas pueden tener sus propios métodos y atributos, además de los heredados. El método super permite acceder a métodos y atributos de la clase padre desde la clase hija, útil para llamar al constructor del padre. Se puede personalizar el comportamiento de los métodos heredados, definiéndolos en la clase hija. Las funciones isInstance y isSubclass permiten verificar si un objeto es instancia de una clase o si una clase es subclase de otra, respectivamente. La herencia múltiple puede combinar características de varias clases en una sola, como en el ejemplo del limón que hereda de sidra y naranja. Python permite la herencia múltiple, donde una clase puede heredar de varias clases, pero se debe tener cuidado con el orden de herencia y posibles ambigüedades. Y con eso ahora llegamos a la parte de los retos. Veamos los retos para esta sesión. Van a crear una carpeta con el nombre retos-sesión-05 dentro del proyecto en la raíz, en la cual por cada ejercicio deben crear los siguientes archivos. No olviden crear los archivos Markdown y los archivos .py. Vamos con el primer reto. Una empresa de transporte desea desarrollar una simulación que represente el comportamiento de sus distintos vehículos. Todo vehículo posee las siguientes características. Velocidad. Es un dato protegido. Puede consultarse, pero solo modificarse mediante acciones específicas. Luego tenemos el medio. Representa el entorno en el que se desplaza el vehículo. Por ejemplo, terrestre, acuático, aéreo. Puede consultarse y modificarse libremente. Existen dos tipos de vehículos con características específicas. Primero tenemos la bicicleta, que incrementa su velocidad mediante la acción de pedalear. Luego tenemos el avión, que incrementa su velocidad mediante la acción de volar. Realiza el análisis y el diagrama de clases vehículo, bicicleta y avión en el archivo ejercicio01.markdown. Escribe el código en Python para las clases vehículo, bicicleta y avión en el archivo ejercicio01.py. Aplica herencia de manera adecuada para el contexto de este ejercicio. No olviden que aquí se les está pidiendo también que uno es un dato protegido y el medio dice que puede consultarse y modificarse públicamente. Entonces utilicen el nivel de accesos correctamente. 2.
Debes desarrollar un videojuego tipo aventura, donde los personajes tienen distintas habilidades. Cada personaje pertenece a uno o más tipos que definen sus comportamientos. Primero tenemos al nadador. Puede ejecutar la acción de nadar, que representa la acción de desplazarse en el agua. Luego tenemos al volador. Puede ejecutar la acción de volar, que representa la acción de desplazarse por el aire. En el juego existen 3 personajes principales, cada uno con habilidades específicas. El pez tiene la habilidad de nadar. El pájaro tiene la habilidad de volar. Y el pato tiene ambas habilidades. Puede nadar y también volar. Cada personaje debe contar con un método mostrar que indique el tipo de personaje y su habilidad principal o combinada. Realiza el análisis y diagrama de clases de las clases nadador, volador, pez, pájaro y pato en el archivo ejercicio 02.markdown. Escribe el código en Python de las clases nadador, volador, pez, pájaro y pato en el archivo ejercicio 02.py. Aplica herencia múltiple de manera adecuada para el contexto de este ejercicio. Utiliza un método mostrar en cada clase para identificar al personaje y sus habilidades. Por último, llegamos al final de la sesión. Pueden encontrar en el enlace de aquí el link a nuestro repositorio en GitHub, donde encuentran toda la información de la sesión del día de hoy, y en la parte final encuentran la bibliografía relacionada a la herencia.